En sus Biblias, por favor, y acompáñenme al primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versículos 4 y 5. Primer libro de las Crónicas. Primer libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 16, versículos 4 y 5. Ahí vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Cuando lo tenga, me regala un fuerte amén. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf, el primero. El segundo después de él, Zacarías, Jeriel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab. Y al final, hermanos, pero Asaf sonaba los címbalos. ¿Qué tal si repetimos esa parte fuerte, todos juntos? Como dice, pero Asaf, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar reunidos en esta tu casa. Gracias, Señor, porque en este momento este lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas y hablándonos, Padre, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Pueden tomar asiento. ¿Por qué hemos comenzado esta noche con este versículo? Porque esta noche, hermanos, vamos a hablar de un personaje el cual en lo personal ha impactado mucho mi vida. Y de este personaje se conoce bastante. De hecho, a este personaje se le atribuyen 11 capítulos del libro de los Salmos. O sea, estamos hablando de un hombre, hermanos, que el Señor utilizó mucho. Y que en el tiempo del rey David, hermanos, fue un ministro de alabanza. Diga conmigo, ministro de alabanza. En los tiempos del rey David fue un ministro de alabanza. Pero este hombre pasó por ciertas etapas en su vida como servidor, igual a esas etapas difíciles que nosotros pasamos como hijos de Dios. Este hombre, hermanos, llegó a un punto de creer o de decir, hermanos, que servir a Dios no tenía sentido, que servir a Dios era algo que no tenía razón de ser, porque no traía ninguna bendición a la vida de la persona. Fue tan impactante lo que a este hombre le sucedió, que aunque la Biblia no narra en específico qué fue lo que le sucedió, pero sí, hermanos, narra por la expresión con la que él escribe uno de sus salmos, sí revela fácilmente que el hombre pasó por el dolor. El nombre de este hombre se llama Asaf. Diga conmigo, Asaf. Asaf, por el texto que tenemos de cita esta noche, podemos ver claramente que no era cualquier hombre, era un siervo de Dios, era un ministro, era un salmista, era alguien que ministraba la adoración a Dios en el templo, pero que en cierta etapa de su vida pasó por alguna necesidad por la cual pidió a Dios, pero Dios no le concedió, por lo menos a la manera que él quería que Dios le contestara. Fue tanta la depresión que este hombre sufrió, por eso que le pidió a Dios, que Dios no se lo daba como él quería que se lo diera, que él desvió su mirada hacia los impíos y comenzó, hermanos, a tener envidia de los pecadores o de aquellos que hacen el mal. Veamos primeramente qué es lo que describe de él el libro de las Crónicas de los Reyes, o qué nos dice acerca de quién es él. Vamos a utilizar dos versiones de Biblia. La Reina Valera que usted tiene, ya sea en físico o la tiene en su teléfono, o, hermano, lo que el hermano nos va a ayudar en la pantalla. Y vamos a leer también la PDT, Palabra de Dios para Todo, que es una versión que nos permite o nos ayuda a poder entender con un lenguaje más práctico lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de su palabra. El versículo 4 del capítulo 16
del primer libro de las Crónicas dice lo siguiente acerca de Asaf, versículo 4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf, el primero, vámonos hasta el final, y dice, pero Asaf sonaba los címbalos. Entonces el texto lo que nos sugiere es que Asaf era ministro de alabanza en el tiempo del rey David. O sea que, hermanos, su deber dentro del tabernáculo como parte de la adoración a Dios era ministrar la alabanza al Señor. Hay otro texto que nos sugiere lo mismo en cuanto a las funciones que tenía Asaf dentro de la casa de Dios y durante el periodo del ministerio del rey David. El texto que quiero que busquemos es primer libro de las Crónicas, capítulo 15, versículo 19, que también va a sugerir, hermanos, cuál es el ministerio de Asaf dentro de el templo, la casa del Señor, y para ser específico, durante el periodo del reinado del rey David. Dice el versículo 19, así Hemán, Asaf y Etán, que eran, ¿qué, hermanos? Cantores. Vea, el 19 dice que Asaf era cantor. Y en el capítulo 16, versículo 5 al final, dice que este hombre, fíjense bien, este hombre se encargaba de sonar los címbalos. Lo voy a repetir. En el 16, 5 dice que Asaf se encargaba de sonar los címbalos. Y en el 15, 19, siempre del primer libro de las Crónicas, dice que eran cantores. Y dice, así Hemán, Asaf y Etán eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Entonces, los versículos que tenemos como cita o como inicio esta noche nos dejan bien claro que el deber, el ministerio, la responsabilidad, la función que tenía Asaf durante el reinado de David, hermanos, era sobre todo ministrar la alabanza. Entonces, a partir de lo que estos versículos enseñan, podemos hacernos la idea de cuál es el perfil de este hombre. Y este hombre, hermanos, es un siervo de Dios. Es alguien que está bien compenetrado, fíjense bien, en las cosas de Dios. Es como decir, hermanos, los servidores de una iglesia. Y voy a poner de ejemplo al ministerio de alabanza que nosotros tenemos. Sabe que los miembros del ministerio, todos, están en todos los cultos siempre. Y nosotros tenemos la bendición del amor que ellos tienen, no por la denominación, hermano, sino por servirle al Señor. Por lo menos es lo que yo juzgo y veo como pastor de la iglesia. Ahora, ese era Asaf, un hombre que estaba bien comprometido y compenetrado dentro del servicio de la obra de Dios. Este hombre llamado Asaf pasó por un periodo difícil en su vida, el cual lo hizo pensar de que Dios, hermanos, ignoraba a los buenos y a los malos él los bendecía. Y en ese proceso difícil en su vida, hermano, en ese proceso depresivo en su vida, escribió, hermanos, 11 salmos, siendo el salmo que describe ese periodo depresivo el Salmo capítulo 73. Vaya conmigo al Salmo 73, hermanos, para que vayamos comprendiendo qué es lo que el Señor nos quiere enseñar esta noche. Salmo capítulo 73. Búsquelo conmigo y leamos la palabra de nuestro Dios. A Asaf le mencionaba, se le atribuyen, hermanos, un total de 11 salmos escritos por él, incluyendo el Salmo 50 y el Salmo del 73 al 83. Busque el 73 y mire cómo es este salmo. Es muy precioso porque considero que describe a todo cristiano que está pasando por una situación difícil y que no logra entender cómo es que Dios no actúa, hermanos, de conformidad a lo que considera que él merece. Pero es criterio personal, ¿verdad? Salmo 73. Vea lo que dice, por favor, el Salmo 73. 11 salmos, hermanos, escritos por este hombre. 73, ¿cómo dice? Para con Israel, para con los de limpio
corazón. Este salmo comienza, hermano, con la conclusión. ¿Cómo así, pastor? Bueno, en otras ocasiones lo he tomado de cita y es necesario que entendamos a qué me refiero cuando digo que el salmo comienza con la conclusión. Un día de esto con mi esposa estuvimos viendo una película y nos llamó la atención que la película comenzó en un barco. Y el barco, hermano, después de salir, a los segundos de salir, explota el barco. Explota. Y todos los tripulantes mueren. Y luego de esas escenas comienza la película. Y la película termina con el inicio. Entonces, de esas películas raras, ¿verdad? Que usted las ve y no entiende el principio. ¿Pero por qué? Porque la película ha iniciado con el final. Y después comienza el relato que va a terminar con lo que comenzó en la película. Entonces, este salmo es como esa película. El salmo comienza con una conclusión a la cual él ha llegado después de una etapa de sufrimiento. Los primeros versículos del Salmo capítulo 73, hermano, describen la conclusión a la cual él llegó después de un proceso de sufrimiento. ¿Y cuál es la conclusión a la cual él llega después del sufrimiento? A ver, léanlo ustedes, por favor. Vaya, ahora leído, hermano. Habemos más de 100 personas acá. Tiene que escucharse fuerte. Versículo 1, capítulo 73. Léalo, iglesia. Para con los de limpio de corazón. Ok, el salmo inicia y él dice, Dios es bueno. Dios, hermanos, es bondadoso. Dios es piadoso. Pero ¿para con quiénes, hermano? En primer lugar, para con su pueblo Israel. Pero también Dios es bueno para con los de limpio corazón. Entonces note, la conclusión es esta. Dios no es bueno con cualquiera, hermano. O la bondad de Dios no se va a reflejar sobre la vida de cualquier persona. La bondad de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios es manifiesto según Asaf, y no hablando de la salvación, sino que de esas bendiciones que nosotros decíamos de parte de Dios. Hermano, Dios es bueno, pero hay una condición para que la bondad de Dios se manifieste en nuestra vida. ¿Y cuál es esa condición que tiene que haber, hermano, para que la bondad de Dios se manifieste en nuestra vida? Tenemos que ser de corazón limpio. Entonces note esto, hermano. Ahí hay una conclusión después de una experiencia personal que él tuvo con Dios. Y la conclusión es que la bondad de Dios se va a manifestar para con aquellos que le busquen de todo corazón. Porque cuando habla de limpieza, está hablando de una persona que reconoce a Dios en su vida, que reconoce la necesidad de Dios en su vida. Muchas veces, hermanos, queremos que Dios sea bueno con nosotros, queremos que Dios derrame de sus bendiciones, pero nosotros no somos de limpio corazón, hermano. O sea, es decir, queremos que Dios haga cosas grandes en nuestra vida, porque la palabra, hermanos, bondad tiene que ver con bueno, que es la frase con la que inicia el salmo, y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, bueno para con los de limpio de corazón. Entonces, usted quiere una bendición de Dios, usted tiene que tener un corazón limpio. Y aquí el texto no sugiere perfección, no sugiere personas que no hayan pecado, sino, hermano, los de limpio corazón son aquellos que reconocen que su vida no tiene sentido, son aquellos que reconocen que todo lo que son es gracias a la misericordia, al favor y el amor que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos hemos reconocido o reconocemos esta noche, hermano, que todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias al Señor? Regáleme un amén, por favor. Entonces, ese es el de limpio corazón. Aquel que en su vida, yo me reuní ahora con un hermano, y el hermano en toda la conversación que tuvimos casi de 5 horas, me decía, no, pastor, gracias a Dios. No, pastor, Dios ha sido bueno conmigo. No, yo no he hecho nada, la misericordia de Dios me ha alcanzado. Esa es una persona de limpio corazón. Aquella que reconoce, hermano, a Dios en su vida. Ahora, la bondad de Dios no se manifiesta, el favor de Dios no se puede manifestar a la vida de una persona que cree que su vida gira alrededor de sí mismo. La bondad de Dios no puede manifestarse en la vida de una persona que no le da, y en esto quiero que me ponga atención, que no le da a Dios el lugar que Él se merece. Porque incluso nosotros, hermanos, como hombres pecadores, nosotros en nuestros hogares, cuando vemos que un hijo es rebelde, es contestón, no quiere estudiar, no quiere esforzarse, hermano, ¿qué van a hacer de nosotros darle o hacerle prioridad? No, no van a hacer nada.
En cambio, con aquel que se esfuerza, aquel hijo que trata de ser obediente, aquel hijo que busca, hermano, agradar a su padre, con ese, hermano, el padre hasta se rebusca. Va a fiar, si es posible, no come o no se viste bien por bendecir o concederle a aquel que procura hacer la voluntad de él. Esto es un ejemplo humano. Ahora imagínense un ejemplo espiritual. ¿Cuántas bendiciones nos estamos perdiendo? ¿Cuánta bondad de Dios nos estamos perdiendo en nuestra vida por no hacer la voluntad de él? Entonces dice Asaf, Dios es bueno. La conclusión, sí, pero con Israel, pero con aquellos que son de limpio de corazón. Y ahora, después de esa conclusión en la cual él dice que Dios es bueno, hermano, ahora él va a comenzar a contar un testimonio, hermano, personal, en lo cual, fíjense bien, una situación difícil en la que él cayó por andar viendo o andar envidiando el camino de los malos, el camino de los pecadores. Ahora sí, vaya conmigo al versículo 2 y léalo fuerte, por favor. Como dice, hermano, casi resbalaron mis pies. Por poco se resbalaron mis. A ver otra vez. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Lo segundo que él dice en este salmo es que él, como servidor de Dios, como creyente, pasó por una etapa en su vida en la cual él iba a tropezar. Diga conmigo, tropezar. Pasó por un periodo en su vida en la cual él ya no quería ir a la iglesia, para que me entiendan. Ya no quería servir. Ya no quería, hermano, continuar con el llamado que Dios le había dado. Y no estoy diciendo que dejó el camino, no, estuvo a punto. Porque yo utilizo una palabra y es la palabra casi. Casi deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. O sea, estuve a punto de caer. Estuve a punto de apartarme de los caminos del Señor. Hermano, cuando las dificultades vienen a nuestra vida, ¿cuántos de nosotros hemos estado a punto de apartarnos de los caminos de Dios? Regáleme un amén los que son sinceros, hermano. Sí, hermano. Vienen etapas en nuestra vida, fíjese bien, que nos llevan a pensar de que Dios se ha olvidado de nosotros y que estar en iglesia, fíjese bien, no tiene sentido, que el congregarnos, el esforzarnos de venir del trabajo y después al culto, ¿de qué sirve? Y ese fue, hermano, por lo que estaba pasando Asaf. Ahora, ¿cuál es la razón que lo llevó a apartarse o casi apartarse de los caminos de Dios? Ahí lo dice, siguiente versículo, versículo 3. Y aquí nos vamos a ir deteniendo un poco para entender el mensaje. A ver, ¿por qué él estuvo a punto de apartarse de los caminos del Señor? ¿Por qué él estuvo a punto, hermano, de ya no congregarse y ya no servir? ¿Por qué? A ver, léalo, iglesia. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los. Ahora sí, hermano Oscar, póngame palabra de Dios para todos. Mire cómo lo dice este texto. Sentí envidia al ver que los perversos tenían éxito y los arrogantes se enriquecían. Ahora él nos dice la razón por la cual él estuvo a punto de caer y a punto de apartarse de los caminos del Señor. Porque él, hermanos, tenía necesidad de algo. Él había orado a Dios por algo, pero Dios no se lo daba. Entonces, ¿qué hizo él? Al ver que Dios no le daba lo que él le pedía, ¿qué hizo? Desvió su mirada. A ver, dígale que está la par suya. Desvió su mirada, diga. Desvió su mirada. Y comenzó a ver que como Dios no le respondía a él, comenzó a ver o a poner su mirada hacia los malos, hacia los perversos. Dice el texto en la versión Palabra de Dios para Todos. Sentí envidia al ver que los perversos tenían éxito y los arrogantes hermano, él comenzó a ver que la gente mala no le iba mal. Comenzó a ver que él le clamaba a Dios y le había entregado su vida a él y Dios no le daba lo que le pedía. Pero en cambio los impíos, esos estaban bien. Esos tenían todo. Los malos tenían dinero, tenían riqueza, tenían salud, porque todo el Salmo describe eso. Hermanos, usted no me dejará mentir que hay etapas en nuestra vida en las cuales tenemos el pensamiento de Asaf, que nosotros hemos, hermanos, nos hemos congregado, hemos buscado al Señor, hemos orado. De hecho, hemos realizado todo lo que los pastores dicen: sirva, ore, lea la Biblia, venga a la iglesia y a ver que Dios le va a bendecir.
Y usted ha hecho todo lo que los pastores dicen. Usted ha servido, usted ha orado, ha leído la Biblia, pero en lugar, según usted o según yo, o según mi pensamiento en ese momento, hermanos, vemos que nada pasa. Y de repente vemos que los que no van a la iglesia, los que no oran, los impíos, tienen, ¿el qué, hermanos? Tienen todo. Y usted dice, ¿cómo es este volado, ¿va? Si yo he hecho todo lo que el pastor dice, he leído la Biblia y he hecho al pie de la letra lo que la palabra del Señor enseña. Me he entregado, he vivido tantos años sirviéndole al Señor. Y al parecer el Señor ha hecho caso omiso a mi oración, incluso ha hecho caso omiso a sus promesas. Porque en lugar de irme bien, me va mal. Y encima de eso veo al impío, veo al pecador, veo al malo, y en lugar de irle bien, de irle mal, le está yendo bien. El versículo 4 dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. El 6 dice, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. No solamente eso, dice Asaf, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Y él, hermanos, en esa etapa de su vida comienza a ver que a los malos les está yendo bien. Y que él, en lugar de que Dios lo bendiga, le va mal. Y ese sentimiento, hermano, el cual yo ya he vivido, y yo sé que más de alguno de los que están reunidos esta noche conmigo lo ha vivido, de llegar a pensar, hermanos, que le va mejor al malo que al bueno. Y quizás no la palabra bueno, sino que le va más bien al malo que a aquel que procura hacer la voluntad de Dios. Era tanta, hermano, la frustración de este hombre que en el versículo 11 dice que estos impíos, que estos malos dicen, ¿está conmigo? Versículo 11, 73, y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Hermanos, ¿qué es lo que Asaf está diciendo? Lo que Asaf está diciendo, hermano, que él llegó a un punto en su vida de pensar que es mejor ser malo, es mejor ser perverso, es mejor no ir a la iglesia, es mejor no orar. Dice el versículo 13, verdaderamente, ve el pensamiento de Asaf, ¿está conmigo? Lea el versículo 13, ¿qué dice, iglesia? Imagínense qué terrible, hermano. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tanto tiempo en la iglesia? ¿De qué sirve tanto tiempo orando? ¿De qué sirve tanto tiempo sirviendo si al malo siempre le va? Ahora, hermanos, en ese momento en que Asaf está pasando por esa tribulación, en ese momento en que Asaf está pasando por esa situación dura y difícil, hermano, Asaf, fíjese bien, hermano, no dejó de cumplir con su deber como creyente, sino que la palabra del Señor dice que él continuó ministrando la alabanza, ministrando la adoración. Y un día el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Un día el Señor le dijo, mira, Asaf, vos crees que al impío le va bien. ¿Crees que todo lo que ellos quieren, yo se los doy, se los concede o lo alcanza fácilmente? Pero te voy a decir algo, el fin de ellos es terrible. Y es que, hermanos, el problema de la maldad, el problema de que el impío aparentemente tenga todo y el creyente no, es tan difícil que a muchos creyentes se han apartado del camino del Señor, creyendo, hermanos, que al final de nada sirve portarse bien. Ayúdeme ahí, hermano, por favor. Sin pena, hágalo. Léalo. Quiero que lea conmigo un par de textos. Vaya conmigo a Reyes.
Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Primera de Reyes 16, 30. Vea qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Asaf, hermanos, está atormentado. Asaf, hermanos, está confundido. ¿Pero por qué? Porque él cree, hermanos, escúcheme, que ser malo es mejor, que ser impío es mejor, porque el impío tiene todo y porque el impío le va bien. Pero el Señor le revela y le dice, mira, estás equivocado. Porque el impío al final de todo esto, sus cosas lo van a llevar a la perdición. Y en lugar de pensar que debes alejarte del buen camino, en lugar de pensar que debes alejarte de lo correcto, deberías de pensar mejor cómo van a terminar estos malos. Asaf creyó, hermanos, que ser malo es mejor que ser bueno. Dígale usted, hermano, ser malo es mejor que ser bueno. Ser impío, ser pecador es mejor que ser creyente o buscar de Dios. Pero aunque el impío pueda disfrutar de las cosas materiales, aunque el impío pueda disfrutar aparentemente de una vida sana, al final todo el impío va a terminar condenado a las llamas del infierno. Muchas veces, hermanos, el no tener lo que soñamos o lo que queremos nos desvía del buen camino. Pero la Biblia dice que no tenemos que cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo todos cegaremos si no desmayamos. ¿Quién en la Biblia, hermano, que hace lo malo ha terminado bien? ¿Quién en la Biblia que siendo perverso le ha ido bien, hermano? Y tenemos que tener cuidado porque Asaf sobrevivió a ese pensamiento porque el Señor protegió su corazón. Pero hay muchos creyentes que no sobreviven, hermano. Hay muchos creyentes que piensan que ser malo es más atractivo, que ser malo trae mayor bendición. Antes me iba mejor cuando estaba en el mundo. Antes me iba mejor que no era creyente. No es así, hermano. Tarde o temprano el bien vencerá al mal. Así como, hermano, Asaf veía a estos impíos y creía que de nada servía portarse bien, hermano, y no comprendía que al final todos estos terminarían mal y condenados a las llamas del infierno. Así, hermano, sucedió en la vida de muchos personajes bíblicos, hermanos, que hicieron el mal y creyeron que nunca les iba a llegar, no el karma, porque eso no existe, hermano, sino la justicia de Dios. Veamos el caso de Acab, un hombre, hermano, que fue perverso. Un hombre, fíjese bien, que inclinó su corazón a la idolatría y que durante su reinado cometió muchas injusticias en contra de los siervos de Dios. Llegó a tener poder, llegó a tener riqueza, llegó a tener, hermano, todo lo que él quería. Pero veamos cómo terminó este corazón malo y perverso. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Veamos el caso de Acab. Un hombre que hizo lo que quiso. Un hombre que se rebeló en contra de Dios y que mientras él tenía poder creía que todo lo podía. Era como uno de los impíos que vio a Asaf, que confundieron su mente y su corazón de este hombre. Pero gloria a Dios que el Señor limpió su corazón. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Veamos el caso de Acab. Comencemos en el 29. Primera de Reyes 16, 29. ¿Cómo dice? Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 30. 38 de Asa, rey de Judá. 30. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria. ¿Cuántos años reinó, hermano? 22 años. Y Acab, hijo de Onri, ¿qué hizo, hermanos? Lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de, ¿qué hizo, hermanos? Lo malo. Hizo impíamente. ¿Durante cuántos años? 22 años. Ahora, ¿qué pensaba Acab? Ubiquémonos en este contexto de la historia y ubiquémonos en el personaje. ¿Qué pensaba Acab mientras reinaba? A mí nadie me va a detener. Puedo hacer lo que yo quiera.
Y esos profetías, ¿verdad? Como Elías, esos no me van a detener. Como Jehú, que era otro profeta. ¿Sabe qué hacía Acab, hermano? Era tan malo que él tomaba a los profetas y los mataba. Todo profeta que venía, porque él reinó en el norte y todos los reyes del norte hicieron lo malo. Durante esos 22 años, Acab hizo atrocidades con los siervos del Señor. ¿Cuántos años, iglesia? 22 años. Mire cómo dice, hermano, el versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer ¿a quién? A Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y hermano, ¿cuántos años vivió haciendo lo que él quería este hombre? 22 años, hermano. ¿Usted piensa que una persona que vive haciendo lo malo en su corazón y en su mente cree que le va a llegar un día el juicio de parte de Dios? ¿Usted piensa eso, hermano? No. Porque viven de continuo inclinándose a lo malo, que ellos piensan que toda la vida pueden vivir haciendo y deshaciendo. Personas que al igual que Acab hasta se burlan de las cosas de Dios. Personas que como Acab, hermano, desprecian lo espiritual. Y sabe que es lo más duro de todo, que muchas de esas personas están materialmente mejor que nosotros. Y en nuestras frustraciones llegamos a pensar que quizás, ¿verdad?, es mejor hacer lo malo. Pero no, hermanos. Porque un día, fíjense bien, estas mentes retorcidas y perversas serán sometidas y castigadas a un lugar de sufrimiento eterno. Pero aquellos que hayan decidido buscar al Señor, adorarle y servirle los días que Dios les dio sobre la tierra, irán a un lugar de descanso eterno, de gozo eterno, delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien adoramos esta noche, hermanos, todos juntos en este lugar. Mire acá, versículo 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó. ¿Dónde, iglesia? En Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. ¿Para qué, hermanos? Para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Cuántos años? 22. 22 años en los que fue próspero, porque fue próspero. Pasó por tiempos de hambruna, pero fue un hombre próspero. Tuvo riqueza, tuvo placeres y representó el mal dignamente, creyendo que su condición siempre sería la misma, e incitando a otros a desviarse del camino del Señor. Pero un día, hermanos, la justicia de Dios llegó a su vida. Y aquel hombre perverso y malo, dice Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 34. Vea más adelante, hermano. Aquel hombre que creía y representaba el mal, creía en el mal y representaba dignamente el mal. Aquel hombre que despiadadamente incitaba a matar profetas, incitaba a adorar a otros dioses, creyó que durante esos 22 años podía vivir alejado de Dios y burlándose de él. Pero un día, hermanos, en el capítulo 22, versículo 34, el mal fue vencido. Aquel hombre que levantaba orgullosamente la bandera de Baal, provocando al Dios vivo, su gran mal se acabó. Porque dice el versículo 22, si me acompaña, de Primera de Reyes, versículo 34. Si está conmigo, regáleme un amén, por favor. Si quiere, para tener mayor contexto, dice el versículo 29 en adelante. Versículo 29 en adelante. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. El rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Pero mire, este hombre era tan malo y tan perverso que él creyó que entrando disfrazado
al campo de batalla, hermano, no lo iban a descubrir. Y nadie acabaría con la maldad de este hombre. Pero si usted me acompaña en la lectura y sigue leyendo más adelante el versículo 32, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Ahora el versículo 34, iglesia, todos juntos. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. ¿Sabe, hermano? Esta era una batalla en la cual hasta se metió el rey de Israel del sur y él no tenía nada que ver, pero lo logró contaminar este hombre perverso llamado Acab. Él se disfrazó en esa guerra y dijo: yo voy a ganar y me voy a reír de todo esto, porque era un hombre malo. ¿Cómo era, hermano? Malo. Y sabe, hermano, el Señor ya tenía, fíjese bien, el destino del malo. Y resulta, hermano, que sin querer queriendo, como nosotros decimos, a un hombre de guerra del ejército enemigo se le disparó una flecha. ¿Y sabe dónde fue a caer sin querer queriendo, hermano? A la vida, al cuerpo del hombre que creía que podía seguir viviendo en maldad, haciendo maldad e incitando a otros a la maldad. Por favor, póngame el versículo 34 de la Biblia PDT, Palabra de Dios para Todos. Póngala, por favor. Si tuviera otro fondo, le agradecería, hermano. Porque ahí sí estoy malito de la vista. Vaya. ¿Qué dice, hermano? Sin embargo, un soldado tiró una flecha al aire sin apuntar a nada en particular. La flecha entró por un pequeño espacio entre la malla y la armadura de Acab, rey de Israel. Entonces Acab le dijo al conductor del carro: me hirió una flecha, sal del área y, ¿qué dice? Retirémonos de la batalla. Dice el 37, murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Hermano, mire cómo terminó acá. Un hombre que durante 22 años hizo lo malo. Un hombre que durante 22 años tuvo todo lo que él quiso. Un hombre, hermano, que retó a Dios pecando en contra de él. Y lo que más veo difícil, hermano, es que incitó a otros a pecar en contra de Dios. ¿Cómo terminó? Con una flecha, hermano, que él era lo menos que esperaba. Así acabó la vida de un hombre perverso. ¿Y qué me enseña a mí este versículo? Que el mal jamás va a triunfar sobre el bien. Y aunque hayan situaciones que nos quieran incitar a hacer lo malo, hermanos, por favor, manténgase haciendo el bien. Porque van a venir etapas en su vida, como el ejemplo al principio de Asaf, que nos van a decir: no vayas a la iglesia, no sirvas, de nada sirve. No tiene sentido que te congregues, que te pongas un uniforme. No tiene sentido que te esforces. Ahí los únicos que ganan son los pastores. No, hermano mío. Si lo que nosotros venimos a hacer es el bien, y haciendo el bien agradamos al Señor, y agradando al Señor somos recompensados, porque el mejor camino es el camino del bien, de la justicia. El mejor camino es seguir a Cristo, nuestro Señor y Salvador, hermano. Ese es el mejor camino, porque el mal nunca va a triunfar sobre el bien. Terminó muerto como un animal este hombre acá, hermano, porque huyendo de aquel lugar por esa bala perdida, como diríamos ahora, hermano, ahora terminó hecho una nada. Y le quiero poner el ejemplo también de otra persona que fue perversa, que incitó a otros a apartarse de los caminos del Señor. Y sabe, hermano, por razones de tiempo, esta persona murió cayendo de un lugar alto y su sangre fue lamida por unos perros, hermano. El nombre de esta persona, algunos que leen la palabra del Señor ya lo identificaron. ¿Cuál es su nombre, hermano? Jezabel. Jezabel, hermano, que era la esposa de Acab, luchó para que el culto a Baal fuera impuesto entre los judíos del reino
del norte. Pero un día, hermano, aunque esta mujer fue perversa, terminó mal, porque el bien nunca será vencido por el mal. Jezabel, hermano, intentó eliminar a los siervos del Señor. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4, fíjese bien, dijo que ella acabaría con la vida de uno de los siervos más grandes del Señor. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. ¿Qué dice? La Reina Valera, ponga, hermano. Yo le voy a pedir cuando la cambie. Porque cuando Jezabel destruía, ¿quiénes, hermanos? A los profetas de Jehová. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y, hermano, ¿qué hacía esta mujer, hermano? Destruía a los profetas de Jehová. Solo para que tenga una idea qué clase de mujer era esta. En Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 14, ahí cerca estamos. Veamos, hermano, la maldad de esta mujer hasta dónde llegaba. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 14. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Otro hombre que era hombre de Dios, hermano, lo apedreó, lo mató, acabó con la vida de él. Hermano, ¿qué cree que había en el pensamiento de Jezabel cada vez que lograba un cometido en contra de los siervos de Dios? Cada vez que lograba que los altares de Jehová fueran disminuyendo y los altares de Baal fueran creciendo. ¿Cómo cree que se sentía? Se sentía bien, se sentía poderosa, porque el que hace el mal así se siente. Allá en tu iglesia decirle que te paguen las deudas, porque vos ahí pasas metido. Hacen sarcasmo de lo espiritual, de lo divino, e incitan a otros a alejarse de los caminos del Señor. Hubo un anuncio de un profeta, el cual fue hostigado por esta mujer mala y perversa, el cual profetiza en contra de ella y dice lo siguiente. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 23. Primera de Reyes 21, 23. Mire cómo dice: de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo. No se oye. De Jezabel también habló Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Israel. ¿Sabe qué dijo el Señor? Un día se le va a acabar a esta mujer sus maldades. Un día esta mujer terminará como un animal. Un día sus maldades serán consumidas. Un día todo de lo que ella presume y de lo que se burla terminarán con ella. ¿Cuántos tenemos amigos, hermanos, que nos incitan a hacer lo malo? ¿Cuántos tenemos familiares que nos dicen: ya vas para la iglesia otra vez? ¿Cuántos tenemos, hermanos, personas cercanas que viven haciendo lo malo y pareciera que nunca acabará la maldad que ellos hacen? En Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos del 33 en adelante, nos describe, hermanos, cómo el mal es consumido por el bien. Cómo el Dios Todopoderoso termina acabando con los perversos y con los que se quieren burlar de él. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 33. ¿Qué dice, hermano? Y les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron. Y aparte de su sangre salpicó, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y en la atropello. Vea que dice el versículo 34, rápido, hermano. Entró luego, después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita, sepultadla, pues es hija de rey. Y el 35 dice, hermano, fuerte: pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Yo quiero decirle a todos los que estamos acá que andamos haciendo cosas malas, que nos andamos dejando convencer por los perversos, por los amigos que no son amigos, hermanos, si nos incitan a hacer lo malo. Un día el mal va a acabar, y si nosotros no nos salimos de ese mal, el mal acabará también con cada uno de nosotros. No sé si me entiende, hermano. Acab se casó con Jezabel. Acab murió, Jezabel también murió. Y le puedo contar
así de muchos otros personajes bíblicos que por haberse inclinado a lo malo y haber despreciado al Santo de Israel, terminaron mal, como aquel hijo de David. En Segunda de Reyes capítulo 18, Absalón se rebela en contra de su padre, se burla de él, se lo pisotea como él quiso, hermanos, pero un día el Señor empoderó, preparó a David para que se levantara en contra de aquel hijo perverso y malo. El hijo termina huyendo, porque Absalón fue un hijo malo, fue un hijo perverso. ¿Y sabe cómo terminó, hermano? La cabellera de este hombre era tan grande que huyendo se le enredó en un árbol y quedó colgado, suspendido en el aire. Y uno de los siervos de David, aunque David había ordenado que no lo mataran, ese siervo de David le metió 3 flechas en el cuerpo, hermano. Pero igual Absalón fue malo. De manera estratégica le quitó el reinado a su padre. A través de mentiras, haciéndole creer a su padre cosas que no eran, se asoció con hombres y atentaron en contra de su padre. Tomaron las mujeres de David, las violó en la ciudad de David, en la ciudad del gran rey, en la plaza pública de Israel. Absalón fue malo, pero también Absalón terminó mal. Y le digo, esa es una de las historias más curiosas de la Biblia, cómo este hombre, huyendo de su cabellera, hermano, se enreda con unos árboles, él queda suspendido en el aire y llega uno de los siervos de David y le mete 3 flechas. Porque el mal, hermano, siempre, fíjese bien, será destruido por el bien. ¿Cuántos de aquí estamos siendo incitados a hacer lo malo? Ya no vayas a la iglesia, ya no sirvas, ya no estés. Mira a ese pastor a ver qué se cree. Y te están incitando a hacer lo malo. Y te están incitando a apartarte de los caminos del Señor. Te voy a decir algo, no vas a terminar bien. No vamos a terminar bien. La Biblia nos enseña, vaya conmigo a Gálatas capítulo 6. Y con esto termino, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6:9, lea como dice, por favor. ¿Qué dice, iglesia? 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y recalca, hermanos, el apóstol Pablo en el 10 y dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Él está incitando, el apóstol Pablo está aconsejando a la iglesia de que tenemos que vivir en el camino de él, dígalo fuerte, en el camino de él. Bien, hermano, no se rinda. Como Asaf puede sentirse triste por las dificultades de la vida. Como Asaf puede llegar a pensar de que Dios no está con usted y es normal que en nuestra humana naturaleza pensemos que Dios nos abandona. Pero hermano, el Señor nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo dijo, así lo ha cumplido, porque el Señor nunca nos ha abandonado. Amén, iglesia, nunca nos ha desamparado. Él ha estado con nosotros todo el tiempo, hermano. Si ese aplauso es para Él, déselo fuerte. Hermanos, Asaf es un espejo para todos aquellos que al igual que yo y quizás al igual que usted, estemos pasando por situaciones difíciles. Y lo único que nos susurra el diablo al oído es que nos apartemos del bien. Pero el Señor esta noche te dice, permanece en el bien. Dígale que está la par suya, permanece en el bien. Permanece haciendo la voluntad de Dios. Permanece sirviendo. Permanece entregándote. Si pasa los 4 cultos aquí permanece. Porque el mal siempre es derrotado por el bien. Porque el bien es conducido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el último ejemplo, hermanos, de que el mal siempre es destruido es Cristo. Él es el mejor ejemplo, porque en la cruz del Calvario Él venció al mal. Él venció a la potestad de las tinieblas. Cristo venció la muerte y ahora, hermanos, a través de su muerte y su resurrección, el mal ya no gobierna a sus hijos. El mal ya no gobierna a la iglesia, sino que nos gobierna el bien, la paz de Dios, por lo cual tenemos que seguir adelante en este camino, dándole gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Por favor, hermanos, permanezcamos haciendo el bien.